Ronin. Capítulo 237. La tormenta, edición de licencia provisional. Examinar a los heridos y realizar primeros auxilios. Hace unos momentos, las exhibiciones del estadio estaban llenas de estudiantes, observándolos mientras cumplían con sus deberes, observando qué y cómo cuidaban a los pseudo civiles para asegurarse de que todo saliera bien. En el poco tiempo antes de que lleguen los servicios de emergencia, los héroes deben actuar en su lugar y garantizar una transición sin problemas después de su llegada. Los estudiantes estaban haciendo un buen trabajo hasta ahora. Un área designada para los heridos, separada por gravedad, y escuadrones de estudiantes para buscar más heridos. ¿Cómo están? La asociación de héroes a cargo revisó su radio, hojeando las pantallas antes de responder. Durante la respuesta inicial, lo habitual. Muchos líos. Sin embargo, este grupo limpió su acto muy rápido, parece que tenemos algunos líderes naturales allí. Siempre es bueno verlo, coincidió el narrador con una sonrisa. Pero para proteger a todos, se espera que los héroes realicen múltiples tareas. Salvar a la gente, mantenerte a salvo y, por supuesto, los villanos. La pared ante el narrador detonó con explosivos preplantados, estallando de una manera segura pero espectacular, visible desde todos los puntos dentro de la arena. Con eso desaparecido y la escena establecida, los pseudo villanos llegaron a la escena, 100 villanos, para igualar a cada uno de los estudiantes presentes, y con los héroes también necesitando cuidar a los civiles, el combate directo debería ser directo y completamente imposible. El hombre en la silla resopló cuando el narrador entró en el estadio, hablando principalmente para sí mismo. Desde lidiar con los Wright en el distrito industrial de Musutafu hasta la operación de búsqueda y destrucción de la Liga de Villanos en Camino Ward, un héroe top 10 aquí solo para nosotros, aunque es el tercero en las clasificaciones de héroes que parecen villanos. ¿Te estás divirtiendo ahí arriba? A través de la radio, el narrador, o más bien el héroe número 10, resopló y puso los ojos en blanco. Era Gandorka, uno de los mejores héroes de combate y a gran escala de Japón para su gran organización con muchos compañeros, pero aparentemente aún no era suficiente, dado que la prueba también le había dado algunos compañeros adicionales. Un poco. Ve a asustarlos, Sakamata. HMPH. Gandorka inconscientemente crujió los nudillos, como lo hacía cada vez que alguien le decía que daba miedo, pero siguió adelante a pesar de todo, llevando a su manada hacia adelante y dando órdenes. Muy bien, todos, nuevos empleados, sigan a su koai. Mayores, adelante. Extiéndanse, queremos paquetes pequeños para lograr el máximo impacto. Cuando Gandorka comenzó su llegada a la escena, el representante de la Asociación de Héroes encendió el altavoz para hablar directamente con los estudiantes, su voz resonó sobre los últimos choques de las explosiones anteriores. Los villanos han aparecido y han comenzado su persecución. Los candidatos a héroes en la escena deben continuar sus esfuerzos de rescate al mismo tiempo que suprimen a los villanos. En el nivel del suelo, los estudiantes estaban tomando este repentino aumento en las apuestas también como era de esperar. No bien. Continuar los esfuerzos de rescate mientras lucha. Repitió Ida en voz alta, mirando a sus compañeros de la UA con sorpresa. ¿Son suyos? Gritó Mineta, con la cabeza entre las manos. No esperan demasiado. Incluso en el nivel intermedio, aquellos que ni siquiera estaban en la acción se sorprendieron un poco. Esta situación sería difícil incluso para un profesional, dijo Aizawa mientras pasaba de inclinarse hacia atrás a sentarse erguido. Lo diré, gorjeó la señora Hoke, sentada a su lado. Situaciones como estas te hacen preguntarte qué también lo harías, ¿eh? HNGRH. Esa leve mueca dijo todo lo que Aizawa no podía mirar la escena. Este tipo de problema no era su especialidad, hasta el domingo. Lidiar con civiles asustados, pelear abiertamente con villanos, estar a la defensiva, cualquier parte de eso habría sido un gran obstáculo para él, especialmente cuando los villanos no usaban sus peculiaridades. Pensar que el examen de licencia provisional va tan lejos. Sin embargo, la Asociación de Héroes tuvo muchas dificultades para precisar exactamente qué deberían hacer para el examen de este año. El examen fue diseñado para impulsar lo que Japón necesitaba ese año.
Por un lado, llenó los vacíos en el mercado actual de héroes, pero por otro lado, siempre fue reactivo, ajustándose a lo que Japón necesitaba en ese momento y nunca a lo que necesitaría después. Lanzamiento de pelota. ¿Qué es esto? ¿Un juego de carnaval? No, el objetivo no es ser bueno lanzando, es lidiar con el caos. ¿Cómo usarán sus peculiaridades? ¿Cómo trabajarán entre sí y contra ellos? No podríamos hacer que pelearan normalmente. Los héroes de la curación no pueden estar en todas partes este año, tenemos demasiados sitios. Necesitamos algo que mantenga bajas las lesiones. PSSSSHT. Bien, juegos de carnavales. ¿Y qué pasa con el segundo examen? Los papeles crujían mientras todos en la sala de juntas cambiaban papeles, lo único más espeso en el aire que el aburrimiento era la burocracia de todo. Una mezcla de un escenario de rescate contra un número abrumador de villanos. Debería ser interesante al menos, aunque sea porque es casi imposible. ¿Cuántos héroes tenemos hoy que podrían llenar esto? ¿Cuántos de los 10 primeros? Debido a la gran escala de la escena, el poder individual es prácticamente discutible, comentó otro, ojeando todas las desventajas que obtendrían los estudiantes. Todo lo que le importará es el trabajo en equipo, este no es un examen de héroe, es una prueba deportiva. Lástima, porque es lo que exigían los altos mandos. Esos bastardos, había muchos ruidos insatisfechos por toda la habitación. La Asociación Nacional de Policía todavía tenía algo de influencia, al parecer, forzando un cambio en las prioridades este año, revisiones en las evaluaciones y requisitos de licencia para los estudiantes, y una tonelada métrica de papeleo para la Asociación de Héroes. Suponiendo que todos los estudiantes tengan un conocimiento básico de los procedimientos de emergencia y primeros auxilios, se nos dijo que centráramos sus esfuerzos en la cooperación. Oh, genial. Maldita sea. Saben que el rescate es la prioridad más baja para la mayoría de los estudiantes, ¿verdad? Incluso UA solo produce el 10% de sus graduados al año. Solo mira Endeavor. Míralo. Bueno, incluso si todos fallan este año, las escuelas deberían haber ajustado su plan de estudios para el próximo año. Decir que habían renunciado a las esperanzas de que todos aprobaran sería quedarse corto. Habían estado tratando de descubrir cómo eludir estos requisitos desde el momento en que los obtuvieron y, honestamente, ¿quién podría culparlos? Se les dijo que hicieran y realizaran una prueba de que incluso 100 héroes actuales probablemente fallarían. Emparejados uno a uno con villanos, tratando de salvar a civiles y lidiando con las consecuencias del desastre natural anterior. Era secretamente un especial de catástrofes 3 en 1. El rescate y los restos no fueron grandes problemas, pero hacer cualquier cosa y luchar contra villanos competentes. Es peor, ya sabes, dijo un hombre mayor, con las manos entrelazadas mientras miraba los papeles y decía la verdad que nadie quería escuchar. Es necesario. TSK, sí. La peor parte fue que esto fue muy importante porque casi ningún héroe activo podía lidiar con este tipo de situación. Por lo general, los héroes trabajaban en grupos. Múltiples héroes desplegados al mismo tiempo para hacer frente a una sola amenaza o villano, poniendo las probabilidades numéricamente a su favor. Solo los mejores podrían enfrentarse a múltiples por sí mismos. Por lo general, los héroes se separaron para hacer sus especialidades. La gran mayoría de ellos lucharon con diferentes niveles de rescate, y los héroes de apoyo completo se ocuparon de los civiles rescatados. Por lo general, sin embargo, los héroes fracasarían en este desafío. Abrumados por la gran cantidad de villanos, perderían, luego los villanos seguirían adelante para atacar a los civiles. Un lavado completo. Sin embargo, Japón necesitaba héroes que pudieran tomar el lugar de All Might, héroes que pudieran ser como él, rescatando a decenas de personas a la vez y luego dándose la vuelta para vencer a los villanos con una sola mano. Esta prueba fue diseñada para crear ese tipo de héroes, y si no podían estar a la altura. Podríamos tener un año muerto, admitió uno de los asociados, pero es lo mejor si lo hacemos. Tendremos que preparar algunas pruebas correctivas para los que están cerca, aquellos que hacen lo mejor, para tratar de inflar nuestros números de graduación. El público estará de peor humor si solo ve de 10 a 15 graduados héroes. Eso al menos obtuvo un acuerdo.
Los remedios eran la forma en que la asociación de héroes podía obligar a los héroes que deberían haber obtenido su licencia a graduarse, con una prueba generalmente bastante fácil que tenía que solucionar cualquier problema que se enfrentara en el examen real. Era un método para que las personas pasaran la prueba desde que se iniciaron las pruebas. Equilibrar a los que pueden resolver esta crisis con los que deberían. ¿En qué lío estamos?, murmuró alguien. Por lo general, la necesidad de más héroes no era tan urgente, pero con el retiro de All Might y un repentino aumento en los villanos poderosos que se movían, la asociación de héroes no podía confiar en los mismos héroes que habían estado luchando a la sombra de All Might. Con suerte, un poco de sangre fresca inyectaría algo de vida a los heroicos. All Might estaba en la cima de todo. Fuerza y carisma. Ha habido una gran brecha entre él y todos los héroes dos que hemos tenido durante su carrera. Simplemente no puedo creer que Endeavor haya logrado acercarse más a él. Nadie puede, pero tan pronto como Lemillion ingrese al campo, Endeavor se asentará muy bien en el papel de lancero. Había algo de esperanza. All Might había encontrado a alguien con una peculiaridad similar a la suya, una estrella en ascenso llamada Togata Mirio, que entraría de lleno en el mundo profesional al final del año. Actualmente sirviendo bajo Sir Nicteye, el compañero de All Might, y aprendiendo con el propio All Might, era en él donde la asociación de héroes esperaba un nuevo All Might, al menos mientras intentaban asegurarse de que un desastre como este nunca volviera a suceder. Los altos mandos quieren un ejército de héroes con un fuerte sentido de unidad, pero para hacer eso en tan poco tiempo, el miembro mayor del comité se burló. Tal vez para fin de año, veamos algunos aprobar si insisten en usar una prueba tan dura, pero esto solo servirá más como un recurso provisional. Muchos buenos estudiantes fracasarán, pero si la alta gerencia realmente quiere hacer mejores héroes, bueno, lo que está a punto de suceder está todo sobre sus cabezas. Lo que estaba a punto de suceder era muy simple. Un asalto coordinado cuando los muchachos de Gandorca se extendieron rápidamente desde su entrada con armas pegajosas, armados con un fluido que rápidamente se solidificó y atrapó a quien golpeara donde estaban y cubiertos con algunas de las mejores armaduras del negocio, fueron geniales para una prueba segura como esta, especialmente para evitar lesiones. Pero no se equivoquen, estamos contando esto como real. El locutor dio un poco de narración, no solo explicando las reglas, sino preparando el escenario para los estudiantes. Los estudiantes ya estaban hablando, preguntándose qué tan difícil era esta prueba y si algo más loco iba a suceder antes de que comenzaran a evaluar qué tan malo estaba sucediendo en este momento. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Estás viendo esto? Los ojos de Mina casi se salen de su cráneo mientras miraba, señalando la nube de destrucción. Están saliendo justo al lado de la estación de primeros auxilios. Están haciendo trampa. Casi todos allí son héroes de apoyo, dijo Momo, describiendo aún más el problema. Son los menos propensos a tener habilidades combativas. Se supone que la prueba es tan difícil. Es posible que nos estemos perdiendo algo. No. En otro momento, Todoroki miró fijamente, entrecerrando ligeramente los ojos. No hay nada que perderse. Fue simplemente desafortunado. Mala suerte, Kero. Junto a él, Tsuyu inclinó la cabeza, parpadeando. Esa área fue elegida para ser el área de primeros auxilios porque era grande, abierta y plana. Es perfecto para la sección de primeros auxilios, explicó Todoroki mientras se estiraba, dejando que su cuerpo se regulara antes de usar más hielo. O una sección de combate. Espera, entonces. Esos idiotas simplemente eligieron el mismo lugar en el que los creadores de pruebas decidieron luchar. Esto no es complicado, idiotas. Bakugou ladró, ya volando hacia la escena. Hombre, ¿no significa eso que hicimos la prueba más difícil? Kaminari y Kirishima estaban teniendo dificultades para mantenerse al día, tratando de mantenerse juntos y aún así detectar a cualquiera que necesitara ser rescatado, pero perdiendo constantemente al chico que retumbó. Uf. A los verdaderos héroes no les importa una mierda lo difícil que sea, siguen adelante. Los dientes de Bakugou brillaron mientras construía altura por seguridad antes de comenzar a volar realmente. El viejo no retrocedería, y nosotros tampoco, ¿lo entiendes? No arruines esto y encuéntrame allí cuando hayas terminado de joder con los débiles.
Sí, señor. Dijeron los chicos, compartiendo una sonrisa mientras lo saludaban antes de dirigirse a intentar rescatar a algunas personas más. En todo el estadio, los estudiantes estaban siendo monitoreados y, en lugar de ganar puntos por tener éxito, simplemente estaban perdiendo puntos por fallar, lo que técnicamente obligaba a lo mejor de lo mejor a brillar con algunos defectos que lo arrastraban hacia abajo. Si a alguien le fue mal al principio, mala suerte. Si alguien hizo demasiado y acumuló algunos puntos malos cada vez, mala suerte. Si alguien tuvo un gran fracaso al final, difícil suerte. A pesar de sus imperfecciones, estaba tristemente cerca de la realidad, donde hacer el bien ya no era suficiente. Tenías que hacerlo muy bien y hacerlo constantemente. Cada persona tenía su propio miembro de la asociación de héroes estudiándolos, asegurándose de que todo iba bien y monitoreándolos, listos para informar cuando algún estudiante bajaba de 50 puntos y reprobaba la prueba. Había, afortunadamente, algunos héroes de combate en el área de primeros auxilios en el momento del ataque, no solo algunos de los héroes de apoyo también eran buenos en combate, sino que la mayoría de todo el equipo de rescate eran héroes de combate, y había muchos de ellos por traer de vuelta a más personas heridas. Uno de los estudiantes inmediatamente se hizo cargo, dando órdenes al resto. Mueve a todos al otro lado, cubriré la retirada. Muévete, ahora. Decisiones rápidas y un objetivo claro. Esa era la idea aproximada que podría conducir al éxito. El estudiante levantó las manos, respiró hondo antes de dejar caer ambos brazos y hacer que el suelo se moviera y vibrara. Antes de que los villanos pudieran llegar, el suelo comenzó a desgarrarse, formando un terreno difícil y extendiéndose hacia adelante para continuar implosionando debajo de los villanos para ganar más tiempo. Pero uno de los villanos no estaba interesado en seguirle el juego. Un héroe no es lo suficientemente bueno. Gandorka cerró la distancia saltando directamente sobre la destrucción, luego empujando los escombros para estrellarse de cabeza contra el estudiante solitario y creando algo que sonó como un estampido sónico en el impacto. Solo por pura fuerza, el estudiante salió volando, como un muñeco de trapo, tendido en la tierra mientras Gandorka se paraba y se estiraba. Esta fue una prueba que midió la capacidad de todos para tomar decisiones, para ver el objetivo y trabajar para lograrlo, mientras que solo es posible lograrlo juntos. Solo una retaguardia cuando hay tanta diferencia en las habilidades. Gandorka se enderezó después de su cabezazo, limpiándose una mancha de sangre del estudiante de su rostro mientras se elevaba sobre todos los niños presentes. Parece que nos estás subestimando. FSSSSHHHHH. Gandorka tuvo que girar repentinamente, creando algo así como un escudo sónico cuando un aluvión de hielo casi lo golpea en la espalda. Y a su vez, nos estás subestimando, dijo Todoroki mientras se deslizaba por su hielo, cubriendo rápidamente la distancia y reemplazando al estudiante anterior como la nueva retaguardia. Plantó los pies, sin intención de dejar que esta pelea diera un paso más. No puedes haber contrarrestado las habilidades de todos los estudiantes, pero deberías haber estado listo para algunos estudiantes con poderosas peculiaridades. Mientras hablaba, más estudiantes comenzaron a entrar. Algunos para luchar, otros para ayudar a evacuar. El rostro de Todoroki se contrajo cuando escuchó explosiones distantes que se acercaban gradualmente, e incluso él no podía decir si era una sonrisa o una mueca. Sin embargo, Todoroki hizo su punto, y lo hizo con flash. Con un pie en el suelo, extendió una fina capa de hielo, haciendo su movimiento clásico de congelar la mayoría de los pies de los villanos para eliminar a los pequeños alevines. No tienes armas reales, dijeron. Eso significa que no tendrás ningún medio para escapar de Morning Frost, o eres lo suficientemente fuerte como para abrirte paso, o no eres nada. Era cierto. La mayoría de la pandilla cuando fue golpeada se quedó atascada de inmediato y pasaría al menos varios minutos tratando de atravesar las pocas pulgadas de hielo. Sin embargo, el propio Gandorka no era de los que se pueden llamar débiles. Ni siquiera se detuvo para el hielo, atravesó y cargó directamente contra Todoroki, quien tuvo que retirar su ataque generalizado para infligir otro bombardeo concentrado a Gandorka. Olas y olas de hielo fueron lanzadas a Gandorka, pero al activar su peculiaridad y golpear su cabeza hacia adelante, lo destrozó todo. Entre su grasa de insolación y su peculiaridad,
Esto no es nada para mí. Si bien puedes ser fuerte, soy un mal rival. Tu hielo no puede congelarme y soy genial en el frío. Si esos son todos tus trucos, creo que tu suerte se acabó. Este fue un enfrentamiento mucho más difícil que el de la primera retaguardia. El hielo de Todoroki no solo sacó los pies de las personas debajo de ellos, sino que también hizo paredes para bloquear un mayor avance. Por otro lado, eran paredes de hielo, y Gangork apenas estaba siendo empujado hacia atrás mientras su pandilla estaba restringida. Podría tomarle un minuto abrirse paso y eliminar a Todoroki, hasta que, en un giro sorpresa, su pandilla fuera liberada repentinamente de su prisión helada. ¿Por algún artilugio que habían preparado, o un excelente trabajo en equipo? No. Todo lo contrario. Por un trabajo en equipo puramente abismal cuando el viento comenzó a levantarse. Eso no es Bakugou, fue todo lo que Todoroki pudo sacar, mirando por encima del hombro para ver quién llegaba antes de que un vendaval casi lo derribara, rompiendo todas las defensas de hielo que había hecho y lanzando a todos los villanos excepto a Gangork hacia atrás. Sopla lejos. Un grito distante que rápidamente se acercó con los vientos rugientes trajo a un estudiante que no era de UA, un tipo alto con un abrigo de piel, uniforme militarista y un enorme guantelete en un brazo que levantó mientras controlaba los vientos para volar más cerca. ¿Un ataque de villano? Ustedes prepararon algunos desarrollos bastante calientes. El nuevo estudiante tenía una mirada intensa que coincidía con su discurso. Inasa Yoarashi, la mejor estudiante de Shiketsu High School, el mayor competidor de WA en Japón. Está bien, las cosas se están calentando. Pero su intensa alegría por la pelea, algo en lo que sería bueno, se humedeció tan pronto como se dio cuenta de quién era el otro estudiante aquí. TCH. Eres tú, el hijo de Endeavor. No me he olvidado de ti. Y no puedo recordarte, concéntrate en la pelea. Todoroki no estaba seguro de quién era exactamente Yoarashi, aparte de uno de los estudiantes que había sido recomendado a OA pero decidió no ir. Cualquiera que fuera su razón, era suya, y mientras dejara de mencionar a Endeavor, podrían ignorarse mutuamente. Gangork estaba listo, sabía lo que significaba enfrentarse al hijo del actual héroe número 1, y alguien que fácilmente barrió el ataque de Todoroki tampoco era motivo de risa. En su mente, este examen no era lo suficientemente difícil. Deberían haberle dado mucho más que algunas manos adicionales para completar su pandilla si tuviera que enfrentarse a este tipo de estudiantes. Desafortunadamente, no hubo ayuda para eso. Observó cómo Todoroki respiraba profundamente, pensando en ello por un momento, luego retiró su brazo izquierdo con una mueca como si tuviera un dolor real. No puedo contenerme, tengo que pasar, incluso si tengo que usar su poder. Con casi un gruñido de dolor, Todoroki lanzó su brazo izquierdo hacia adelante, se enroscó como una garra, y solo dio un instante antes de que una enorme ola de fuego brotara de su cuerpo como lo había hecho el hielo antes. Era el fuego, la mayor debilidad de Gangork, no lo hacía tan bien cuando estaba seco, y lo sabía. Se preparó para el impacto levantando un gran trozo de escombros justo antes de que golpeara la explosión de fuego, luego vio cómo de repente se desvanecía hacia un lado y se extinguía parcialmente cuando los intensos vientos lo golpearon. A todos les tomó un segundo darse cuenta de lo que acababa de suceder. El segundo estudiante con la peculiaridad aérea también debe haber lanzado un ataque a Gangork, usando casi la misma línea. Sin embargo, cuando los ataques se golpearon entre sí, no se combinaron ni duplicaron su poder. Se anularon mutuamente. Gangork fue el más sorprendido de todos, palmeándose un poco en estado de shock antes de mirar confundido. ¿Qué diablos? Los dos estudiantes inmediatamente se pusieron a discutir. ¿Por qué usaste fuego? He visto tu archivo, nunca usas fuego. ¿Por qué bloqueó el hielo? Tengo que usarlo para lastimarlo, es su debilidad. No se conmovió por tu última explosión de aire, por lo que tu presencia no tiene sentido. Mantente fuera de mi camino. Oh. Ahí está. Ese resplandor en tus ojos. No me moveré solo para que puedas robar toda la gloria. ¿Gloria? Este es un examen, el único objetivo es aprobar de la manera más eficiente posible. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué no lo harías? Eres el hijo de Endeavor. Oh.
Todoroki respiró hondo, su ceño fruncido se hizo más profundo. 10 sin nombre. Una vez más. 10 sin nombre, y yo. Splat. Mientras estaban de pie discutiendo, 2 trozos de sustancia pegajosa volaron por el campo de batalla, golpeando el brazo derecho de Todoroki y el izquierdo de Yoarashi, pareciendo ser sus favoritos. Esto es indignante. No puedo creer que ustedes dos comiencen a discutir aquí, están en el meollo de la cuestión. Ustedes dos son los últimos que tienen tiempo para charlar o, peor aún, discutir. Gangork apenas podía creer las tonterías que estaba viendo, 2 de los estudiantes que más le preocupaban se cancelaban mutuamente, tanto en la peculiaridad como en la acción. Sin un movimiento de él, la pandilla comenzó una andanada sobre los estudiantes que discutían, quienes lograron continuar su discusión mientras evadían los ataques. Todoroki formó otra pared de hielo, mientras que Yoarashi comenzó a volar entre los disparos, usando sus vientos para hacerlos a un lado, y aparentemente hacia Todoroki, tal vez intencionalmente. Para mí, los héroes son apasionados. Inspiran a otros con esa pasión, su pasión se abre paso para ir más allá de ellos. Las palabras de Yoarashi se dirigieron a Todoroki incluso cuando sus movimientos se centraron en la pandilla, comenzando un contraataque recogiendo los pegotes de cemento mientras se endurecían en su agarre y arrojándolos hacia los atacantes. Pero esfuérzate, esfuérzate. No tiene ninguna pasión. He visto sus ojos, nada más que una fría ira. Yoarashi terminó su ataque, zigzagueando en una nueva dirección mientras la pandilla se dividía en escuadrones para escapar de sus grandes efectos y continuar atacando. Te conocí en los exámenes de recomendación para UA, y supe quién eras al instante. No por tu cabello. No por tu peculiaridad. Yoarashi se levantó para escapar de los disparos, yendo más alto de lo que podían golpear, creando un tornado para atrapar y girar los disparos antes de lanzarlos nuevamente. Porque tenías exactamente los mismos ojos. ¿Lo mismo? No. Es ridículo. Yo, no debería haber usado el fuego, sabía que no debería haber usado el fuego. Gangorka no tenía idea de lo que estaba pasando, no estaba avanzando, y con solo el sonido de la voz de Todoroki, el niño estaba recibiendo una paliza. Esto sonaba como algo que debía resolverse en terapia, no en el campo de batalla. Sabía que el hijo de Endeavor lo odiaba, pero ¿hasta dónde llegaba? No soy igual que él. Nunca lo estaré. Nadie podía escuchar el colapso interno de Todoroki mientras instintivamente agarraba su maldito lado izquierdo. Externamente, Todoroki lo estaba haciendo muy bien como siempre. El disparo continuo de una sustancia viscosa de endurecimiento rápido se había acumulado en la barricada de hielo, formando una pared de masilla endurecida que en realidad era más difícil de atravesar para Gangorka, y antes de que se diera cuenta, Gangorka estaba en una situación más difícil de lo que pensaba. Si bien los 2 chicos no estaban tratando de cooperar en absoluto, accidentalmente habían hecho un gran trabajo. El colapso de Todoroki hizo que hiciera más y más hielo, la supermasa era tan pesada que formaba un enorme muro que separaba a los villanos de los civiles. Mientras tanto, el constante lanzamiento de Yoarashi de sus propios proyectiles obligó a Gangorka a respetar el espacio aéreo del estudiante, siendo incapaz de avanzar fácilmente hacia la pared de hielo para derribarla, en lugar del martillo y el yunque, estos dos se habían convertido accidentalmente en una gran montaña y su viento, casi imposible de escalar. Casi. Para los vientos. Fuerza bruta. Gangorka extendió su peso, encorvándose hacia adelante antes de separarse de la manada directamente hacia una sección desprotegida de la pared de hielo. Y para el hielo, cabezazo de Sonic. Un grito agudo resonó cuando Gangorka rompió el hielo antes de que pudiera tocarlo, luego llevó ese impulso directamente a un desprevenido Todoroki. El cabezazo golpeó de lleno, Todoroki apenas tuvo un último suspiro antes de caer. El golpe sónico lo dejó paralizado en el suelo, tirado indefenso sobre el hielo que Gangorka no rompió. Un muro de hielo, una buena estrategia. Pero olvidaste la línea de visión. Gangorka se apresuró a regañar cuando Yoarashi centró toda su atención en vencer al héroe top 10, pero con solo una señal con la mano, los esfuerzos de la pandilla para dispararle a Yoarashi se redoblaron. La pandilla se dividió en múltiples secciones para disparar desde diferentes ángulos y forzar la atención de Yoarashi.
Tengo a mi pandilla cuidándome las espaldas, pero cuando desatas todo tu poder, pierdes la capacidad de ver más allá, literalmente. Una debilidad común de las peculiaridades de los emisores. Estoy seguro de que tu padre te ha dicho que por eso deberías, deja de hablar de tu padre. Gandorka se cortó, agachándose, pero luego estalló hacia arriba, saltando y escalando las paredes de hielo restantes para obtener una ventaja de altura. Yoarashi se había desplazado lentamente hacia abajo cuando la pandilla dividida disparó sobre él, obligándolo a descender y a un rango más fácil para que Gandorka entrara y golpeara al otro emisor en la espalda y lo paralizara en el acto, luego lo agarró y lo sostuvo durante la caída para no dañar más al estudiante de lo necesario. La misma lección para ti. Al tener tanta confianza en tus vientos, estabas demasiado ocupado concentrándote en esquivar cuando deberías haberte retirado. Un ejército no es derrotado por uno. Gandorka se preparó para lanzar teatralmente a Yoarashi, pero a pesar de su tono áspero, era más como un lanzamiento de lucha libre falso con lo suave que era. Con eso, la retaguardia fue derrotada una vez más. De solo 1 a solo 2, y todavía no es suficiente, dijo Gandorka en su radio, tanto a su tripulación como al personal de examen. El camino hacia los civiles está despejado. Escuadrones 1 a 3, están rodando conmigo. 4, toma la ruta escénica, veremos hasta dónde pueden extenderse estos héroes. La ola de matones comenzó a movilizarse de inmediato, siguiendo a su líder directamente hacia el área de primeros auxilios, que todavía estaba tratando de evacuar a los civiles heridos. Los villanos tenían la velocidad, tenían los números y, con solo un poco de tiempo, terminarían todo el examen prematuramente matando a los civiles. 100 hombres moviéndose al unísono, aunque no estuvieran directamente acostumbrados a trabajar juntos, desplegados a través de una red de personas que se conocían y confiaban entre sí, utilizando armas simples y tácticas simples para lograr objetivos más grandes. Un microcosmos del objetivo de este examen en particular, que se muestra maravillosamente del lado de los villanos. Incluso ahora, los héroes todavía se acercaban uno por uno, tratando de apresurarse para interponerse entre los villanos rápidamente en lugar de planificar las cosas con calma. Uno incluso atravesó el cielo, probablemente sin ver a ninguno de los otros héroes, llegaría demasiado pronto para obtener cualquier. Gandorka se detuvo a medio paso, escuchando débilmente el fondo. Un sonido como fuegos artificiales provenía del estudiante héroe que se acercaba, sí, pero había más que eso, definitivamente estaba diciendo algo. Estaba tratando de coordinarse con los otros estudiantes. Decir algo a los civiles. Gandorka y algunos de los otros villanos se inclinaron hacia él, tratando de distinguir las palabras que venían en la distancia. Muy bien, ustedes nunca fueron y nunca lo harán, vean a un verdadero héroe en acción. En televisión en vivo. Tan fuerte que fue captado por casi todas las cámaras, y tan llamativo que no podías perderlo. Katsuki Bakugou volaba directamente hacia la acción, maldiciendo blasfemias y haciendo que uno de los héroes de aspecto más villano de toda la asociación pareciera un héroe real mientras arrastraba llamas, sonriendo como el mismísimo diablo cada vez más alto antes de detenerse y mirar la escena. No hay civilizaciones en su camino. No hay perdedores de polla flácidos gimiendo por papá, o algún idiota enérgico que se interponía en el camino de todos. Tampoco hay villanos. Solo objetivos. Bakugou levantó ambos brazos, riendo maníacamente ante la oportunidad, ya que podía sentir el sudor goteando de su cuerpo hacia sus brazos, se detuvo solo por este momento y para estabilizar su impulso antes. Hubo un suave sonido cuando su guantelete de granadas fue preparado, directamente a Gandorka desde más de 200 pies en el aire, fácilmente dentro de su alcance, pero fuera del alcance de esas estúpidas armas pegajosas. El radio de explosión era tan grande que Gandorka no podía apartarse del camino, e incluso se llevaría a algunos de esos perdedores adicionales con él. El campo estaba despejado, nada que pudiera destruir accidentalmente, solo terreno abierto rocoso. Fue tal como le dijo el anciano. Diferentes héroes se especializan en diferentes situaciones, había explicado mientras estaban parados entre los escombros de la ciudad. Puede que Endeavor no sea popular, pero en una ciudad abarrotada con cosas que no quieres que se dañen, su control de peculiaridades lo convierte en una elección mucho mejor que All Might, incluso si es más débil.
Una cosa importante para ser el mejor es saber en qué eres el mejor. Entonces, Bakugou, ¿cuál es tu especialidad? Cuando haces lo mejor que puedes. Cuando no hay forma de resistir, no hay dónde correr, y no hay dónde esconderse, villanos débiles. La voz de Bakugou resonó justo cuando los ojos de todos se abrieron, dándose cuenta de que realmente lo iba a hacer. En ese momento, casi todos los canales decidieron cortar a comerciales, todos menos uno que miraba desde la distancia se estremecieron ante el flash, y todos los que estaban en el rango miraron hacia arriba con una mezcla de horror y asombro honesto cuando se dieron cuenta de lo que estaban a punto de ser golpeados. Mi mejor movimiento definitivo hasta ahora, Bakugou pareció reírse cuando comenzó a caer, necesario para compensar parte del retroceso de este próximo ataque mientras estabilizaba su brazo principal, apuntaba y recordaba respirar profundamente para evitar estropear su vista tal como le enseñó ese viejo rudo, luego agarró el pasador de su guantelete de granada y con un tirón feroz, creó el sonido más aterrador hasta el momento mientras sonreía casi suavemente, inclinándose hacia él. Estallido. Ronin. Capítulo 238. Ban. Toda la zona de combate del examen de licencia provisional desapareció en un destello horrible. Una explosión ensordecedora que dio paso a un poder trascendental cuando una columna de fuego descendió sobre la arena, un calor intenso completamente superado por una fuerza pura que golpeó el suelo como el martillo de Dios. El suelo fue aplanado en el punto de impacto, lanzado hacia atrás como si un meteorito lo hubiera golpeado. Los pseudo-villanos fueron golpeados contra el suelo con tanta fuerza que se incrustaron donde habían estado, luego empujaron con más fuerza, el suelo mismo se rompió antes de la explosión. Por último, Gandorka se puso de pie lo mejor que pudo. Usó un gran trozo de escombros como escudo, apoyándose contra él mientras absorbía la primera ola de fuerza, luego recibió un golpe directo cuando la explosión lo abrumó y lo atravesó, bombardeándolo con fragmentos de su antigua defensa. Era visible en toda la arena, ese enorme pilar de llamas y destrucción, una modificación y una nueva aplicación de una vieja técnica. Sus guanteletes de granada siempre habían sido capaces de este tipo de poder, simplemente no lo había aplicado de esta manera antes. Al agregar algo de verticalidad, el ataque desatado podría golpear un área grande con enfoque, golpeando un punto grande con una explosión directa masiva y luego golpeando un área más grande con la escorrentía. Era enorme, rápido y casi imposible de esquivar. Fue perfecto. Y casi todos los que lo vieron lo sabían. Aizawa y la señora Hoke miraron, sus oídos aún zumbaban, incluso mientras se agarraban la cabeza. La señora Hoke se inclinó, gritando para tratar de hablar más alto que el leve zumbido en su cabeza. No sabía que podía hacer eso. ¿Qué? Los otros estudiantes miraron con puro asombro. ¡Guau! Mina se llevó una mano a la cabeza, entrecerrando los ojos contra el sol ante la pequeña mancha en el cielo, la forma de Bakugou, que parecía tan pequeña desde la distancia, pero tan grande por el puro poder que mostraba. ¿Fueron sus guanteletes de granadas o sus propias manos? ¡Una locura! Debe haber reelaborado los tanques de almacenamiento para sus guanteletes, teorizó Momo mientras no podía evitar mirar un poco más, inclinando la cabeza mientras trabajaba en los cálculos. Quizás. En realidad, podría haber modificado el mecanismo de liberación, introduciendo más aire para alimentar la explosión. Tendré que preguntarle más tarde. Muy bien, todos. Concéntrate y sigue moviéndote. Primero Kaminari, luego Bakugou, examen F realmente está recibiendo esas cosas de Plus Ultra, ¿eh? Sato le dijo a Zero mientras miraban hacia arriba, luego volvieron a clasificar los escombros. Supongo que sí, Bakugou siempre fue el mejor, así que es gracioso que incluso fallar lo haga mejor. Zero se rió, aplicando la última tira de cinta, luego actuó como contrapeso, levantando un trozo de escombros mientras Sato con las manos desnudas otro. ¿Crees que tendremos nuestras oportunidades pronto? El hombre principal quedó suspendido en el aire después de su mejor ataque, sonriendo ante la escena. No necesitaba decir nada. No porque estuviera solo, sino porque después de un movimiento como ese, ¿qué había que decir? Había sido lanzado hacia atrás por la explosión, girado por la explosión. Fue mucho más difícil de lo que había pensado. Se había caído durante casi 3 segundos antes de orientarse y contenerse, y luego mirar la escena. Maldita sea, era increíble.
Era como una recreación en miniatura del golpe final de All Might. Un cráter en la zona de impacto, y todo se desperdició. Con el suelo de piedra abierto, no había propiedades que destruir, ni civiles de los que preocuparse, el momento perfecto para un ataque total. Pero, ¿qué es eso, en la distancia? Una mota en el suelo moviéndose. Desde entonces, Bakugou se había estabilizado con sus explosiones, respirando con dificultad por el esfuerzo, sintiéndose un poco nocivo también, porque la mierda se sentía áspera, pero no era nada tan malo. Todavía podía encontrar su enfoque, cayendo un poco para ver a Gangorka vertiendo agua sobre su cabeza, y luego mirándolo. Oh, uno de los objetivos quería seguir adelante. Bueno, eso es perfecto, pequeña mierda. Bakugou se rió, volando hacia arriba para obtener más altura, luego revisando su guantelete de granadas, cerrando el pasador para que se mantuviera fuera de su camino, luego recuperando el control mientras se enfocaba en Gangorka. ¿Qué carajo fue eso? Gangorka trabajó sus brazos, agradecido por la armadura. Le habían dado pesas para ralentizarlo, tratando de dar a los estudiantes más débiles una mejor oportunidad, pero también se duplicaba como protección. Su propósito original era como una armadura poderosa, pero era tan pesada que los héroes nunca la usaban en el campo. Afortunadamente, sin embargo, se mantuvo con solo unos pocos rasguños. Su comunicación se encendió, un poco tarde. Ese es el mejor estudiante de UA, Bakugou, pero eso fue mucho peor que lo que hizo en el festival deportivo. Se ha vuelto mucho más fuerte. Con ese rango, sin duda, no tenía forma de devolverle el golpe. Gangorka entendió que si bien este movimiento no era bueno para usar todo el tiempo, en términos de puro poder, eso es una locura. Desde su punto de vista, Midoriya detuvo todo solo para admirar la vista con una sonrisa. Este era el tipo de poder sin sentido que esperaba de Bakugou. Bakugou había pasado años enfocándose en fortalecer su peculiaridad, con un mayor control y coordinación como su producto. Estos eran importantes ya que, sin ellos, no podía hacer nada con su poder. A menos que se colocara en una situación en la que el control y la coordinación física fueran irrelevantes, por ejemplo, usar una explosión a toda potencia justo antes de que comenzara a caer en el aire para dejar que el impulso lo empujara hacia atrás en lugar de aplastarlo. Este fue el movimiento más fuerte de Bakugou en su mejor situación, como United States of Smash de All Might en Kaminoard durante el Night. No tenía rival. Era casi imbatible. Lo mejor de todo es que mostraba todo lo que necesitabas saber sobre Bakugou como un héroe. Puro poder destructivo, con el cerebro para respaldarlo y poco que pudiera competir. Por supuesto, también mostró sus defectos como héroe. No puedo creerlo, el asociado de la Asociación de Héroes miró a la cámara con ojos asombrados, sonriendo mientras se inclinaba hacia adelante. Nosotros, lo encontramos. Este niño, ese nivel de poder era comparable al de All Might. Mucho más alto que cualquier cosa que hayamos visto de Endeavor. Me alegro de que estés disfrutando de mi paliza, murmuró Gangorka a través de los altavoces. ¿Cómo están los signos vitales? Todos están bien. La pregunta fue medio hecha a través de los sistemas de comunicación, medio gritada a sus subordinados. Al revisar los sistemas, todo parecía tan lejos. La gran distancia se había comido gran parte de la energía, un testimonio de cuán poderoso sería un impacto directo desde corta distancia. Parece que todos todavía están pateando, aunque podrían estar atascados. No es de extrañar que estemos usando esta armadura, dijo Gangorka mientras se ponía de pie, sacudiéndose los escombros. No pude moverme durante una hora en él, pero en ráfagas cortas como esta, Su discurso fue interrumpido cuando la bombardera rubia de arriba gritó algo, moviéndose. Se elevó más alto, lo que hizo que fuera aún más difícil de ver. Espera, estoy encontrando su micrófono, el asociado ojeó, haciendo un pequeño HMPH cuando lo encontró, y lo seleccionó. Ahí estás. Pequeña mierda. La voz que llegó fue fuerte y orgullosa mientras las cámaras se acercaban. Bakugou se estaba riendo, habiendo terminado de arreglar su primer guantelete de granada, pero luego, levantó su segundo guantelete. ¿Por qué tengo dos brazos? Vaya. ¿O no? ¿Oh, sí? Estallido.
Parecía que solo Midori ya estaba preparado, ya que ni siquiera un minuto después de la primera explosión, Bakugou disparó un segundo bang. El impacto fue al menos moderado en comparación con el primero. Todos los escombros sueltos habían sido arrastrados o aplastados, y todas las personas estaban atrapadas en el suelo, lo que significa que no había escapatoria cuando la segunda columna de fuego golpeó el suelo. Gandorka era lo único que seguía en pie, sus pies se hundieron en el suelo, luego sus rodillas se balancearon mientras empujaba contra la explosión antes de finalmente ceder sin cobertura y volar hacia atrás, estrellándose contra el suelo. El resto de los pseudo-villanos fueron empujados aún más profundo, casi sin posibilidades de salir ahora. En lo que importaba, ese frente estaba casi hecho. Los estudiantes vieron como la mitad completa del desafío desapareció en menos de un minuto, una situación desesperada que se volvió muy alcanzable en momentos. Algunos se quedaron asombrados, los más experimentados vitorearon o usaron esto para reunir sus esfuerzos de búsqueda con nueva energía. Con los pseudo-villanos eliminados casi por completo, todo lo que quedaba era solo un cuarto de los pseudo-villanos, el grupo al que Gandorka le había dicho que flanqueara la estación de primeros auxilios. Está bien, está bien. Esto es mucho más factible. Mina vitoreó cuando finalmente llegó a la escena, sonriendo. Con la estación de primeros auxilios tan cerca de la frontera, tomó bastante tiempo llegar desde el otro lado de la arena donde la mayoría de los estudiantes estaban buscando ahora. Finalmente, los refuerzos llegaban en su totalidad, aunque solo fuera para eliminar el último un cuarto. Ah, me alegro de verte, Mina. Dijo Ida cuando llegó solo un paso antes que ella, pero rápidamente la superó. Tomaré el lado más lejano, así que refuerza el lado cercano. Todos los estudiantes que llegaron aquí eran del tipo de alta maniobrabilidad. Ida, Mina, Froppy y otros como ellos. Kaminari y Kirishima estaban en la retaguardia, trayendo de vuelta sus últimos rescates antes de intentar unirse al frente. El estado de ánimo era generalmente bueno ya que los pseudo-villanos hicieron una pausa rápida, revisando sus órdenes ahora que no tenían a su líder, luego avanzaron para hacer todo lo posible. Todavía tenían a los estudiantes superados en número, y resultó que Gandorka todavía estaba en el juego, solo necesitaba un poco de agua, luego estaría listo para irse, aunque ya estaba lejos de su mejor condición. El plan de los pseudo-villanos era muy simple. Dispersarse, interponerse entre los héroes y las personas que tenían que salvar y matar a algunos de los civiles. El problema fue que los villanos perdieron todo el impulso. Ahora, los héroes tenían grandes esperanzas después del grandilocuente contraataque de Bakugou. De perder dos héroes fuertes a derrotar a la mayoría de los villanos, dijo Revenant mientras miraba hacia arriba. Un swing sólido, y si los estudiantes aprueban, definitivamente será la razón, pero demasiado violento. No hacía falta ser un genio para ver que la mayoría de los villanos ya estaban derrotados, y Bakugou estaría perdiendo puntos por ir demasiado lejos. Ese ataque muy bien podría haber matado a mucha gente que debería haber arrestado. Solo pensando en la pelea y no en salvar, Revenant negó con la cabeza. Bakugou lo había hecho, había encontrado la situación en la que era el mejor, pero luego había ido demasiado lejos y lo había pasado por alto para mostrar su peor lado también. Bueno, esta es la asociación de héroes. Probablemente recibirá una palmada en la muñeca. Esto parecía exactamente el tipo de cosas que no le importaban a la asociación de héroes. Después de todo, eran los tipos que empleaban Endeavor, y All Might había hecho mucho daño adicional en su día. Por supuesto, el partido aún no había terminado, todavía había una posibilidad de fallar, y si esos niños se volvían arrogantes, aún podían perder. Esos niños. HMPH. Revenant captó sus pensamientos, riéndose y sacudiendo la cabeza mientras se palmeaba a sí mismo. Este disfraz tenía demasiados bolsillos. Ahora, ¿dónde puse mi bebida, Ronin? Capítulo 239. A la mierda. Mierda. Las cámaras recorrieron la destrucción después de la pausa publicitaria que habían tomado, escaneando la escena de la batalla entre Bakugou y el campo de batalla en el que los pseudo-villanos se habían metido por error. Los canales ya habían decidido qué clips usar, combinando las dos explosiones en uno para que pareciera menos bárbaro.
Enfatizarían la destrucción sin el daño, cómo se rompió el suelo y no como las personas dentro habían hecho cráteres en el suelo y ramas rotas por la fuerza, desde esguinces hasta roturas desordenadas. El representante de la Asociación de Héroes cubrió su micrófono, mirando a los otros supervisores. ¿Quieres terminar aquí? Eso parece un buen límite, a las cámaras les gustará. Podríamos, pero a los altos mandos no les gustará, solo queda una docena de civiles y una pequeña sección de villanos en camino. Solo deja que los villanos se agoten, podemos usar esto como el metraje final para el público. Dudo que tengamos una escena mejor que esta, estuvo de acuerdo el representante mientras ajustaba su micrófono, volviéndolo a encender. Gangorka, ¿sigues ahí? Tengo una gran noticia, amigo, puedes ganar un poco más de paga. MPHM. Suerte mía, la respuesta tuvo un poco de estática mientras Gangorka se movía lentamente, asombrado de lo quemado que se sentía. Su piel estaba tan seca como un desierto, el daño que sentía se amplificaba por el calor. Solo pudo hacer pequeños movimientos mientras se giraba, liberando su cadera y agarrando una botella de agua para verterla sobre su cabeza. ¿Realmente esperan que haga algo después de una paliza tan humillante? No, solo deja que tu último equipo juegue. Debería ser un buen momento para los otros estudiantes. Gracias a Dios, Gangorka dejó de esforzarse, porque eso dolía. Ser atacado 2 veces por fuerzas lo suficientemente fuertes como para romper el suelo, incrustar gente en él, eso fue mucho más allá de lo que esperaba hoy. Estaba a punto de quemarse, trajo mucha agua, pero esto era una locura. Aún así, debería dar sus órdenes finales, cambiando de canal en su radio. Muy bien, pandilla, estamos a punto de terminar esto. Estoy agotado, así que necesitaré que todos se esfuercen mucho para este final, asegúrense de que estos estudiantes obtengan su victoria. Y sobre todo, hazlo de forma segura. Los veré a todos durante el cierre, así que buen trabajo, incluso los nuevos sangres. Gangorka, fuera y fuera. La escena en el suelo fue muy animada para los estudiantes. Al menos 2/3 de los villanos desaparecieron en 2 grandes explosiones, incluido el héroe profesional No. 10. Es una victoria gratis. Vitoreó Nineta, uno de los más ruidosos del grupo 1A. La mayoría de 1A se habían mantenido unidos durante todo el ejercicio, y muy pocos se separaron como la pequeña pandilla de Bakugon y Todoroki, lo que les permitió trabajar con los otros estudiantes con los que estaban más familiarizados. Todavía no es gratis, interrumpió Momo, tratando de moverse a una posición más alta para ser mejor escuchada por su grupo. Todos. El ejercicio aún no ha terminado, así que todavía debe haber civiles en peligro. También puede haber villanos al acecho. Quiero un equipo para explorar y acabar con los villanos, y el resto de nosotros seguiremos empujando el frente de rescate. La organización tomó un poco más de tiempo de lo esperado, porque como estudiantes de A, tenían un gran problema. Casi todos querían pelear. Es lo que pasaron todo su tiempo entrenando, ¿por qué no lo harían? Para bien o para mal, era un problema que tenían casi todos los grupos. Dado que el rescate es más un subconjunto de la enseñanza en comparación con la lucha, todos los estudiantes aquí tenían mucha experiencia en combate. Fue un gran enfoque en la educación heroica moderna. La búsqueda y rescate, por otro lado, era mucho más rara relativamente. Desde la posición de Ronin, apenas tuvo que forzar el cuello para ver a 5 grupos diferentes discutiendo al respecto. UA era uno de los mejores grupos. Habían estado siguiendo el ejemplo de Momo todo el día, por lo que estaban predispuestos a escucharla incluso si no les gustaba. Otros grupos carecían de ese líder claro, por lo que el debate se convirtió rápidamente en una discusión, cuando si los grupos se centraran por completo en el rescate, probablemente terminarían en 5-10 minutos, pero si las calles le enseñaban algo, cuando se contaban los minutos era cuando los segundos importaban más. Todo lo que se necesitó fue un buen villano. Oh. Allí estaba su botella de Gatorade, finalmente.
Muy bien, solo necesitamos unos 5 estudiantes, los otros grupos seguramente están ofreciendo algo de apoyo propio, murmuró Momo más para sí misma mientras examinaba los equipos que había hecho hasta ahora, con ella, Uraraka, Koga, Hirou, Shoji y Mineta como selecciones sólidas, las personas que no querían luchar contra los villanos. Eso dejó a 10 estudiantes con ganas de ser de combate, y solo necesitaban la mitad de ese número. Vamos, Momo, déjame volverme loco también. Mina hizo un puchero, pateando una roca. Todo lo que he hecho todo el día es siempre contenerme, ¿sabes lo difícil que es crear ácido seguro? Es ácido. No es seguro por definición. ¿No es el jugo de fruta un ácido seguro, Hero? ¿Lo es? Es por eso que comes frutas para recargar energías, Mina. Loco. Momo se frotó la cabeza, consciente de que el tiempo corría mientras discutían. Necesitaba tomar algunas decisiones rápidas y, para eso, decidir no solo quién sería el mejor en la lucha, sino a quién podrían permitirse perder en el esfuerzo de rescate. De acuerdo, lo siento Mina, te necesitamos para la destrucción de escombros. Iida, Aoyama, Hagakure y Yojiryo. Creo que serás el mejor para el combate. Todos los demás, son demasiado valiosos para perderlos ahora. Esas últimas personas seguramente son las que mejor están escondidas y posiblemente las que corren el mayor peligro de todas, de lo contrario, ya las habríamos encontrado. ¿Hay alguna pregunta? Cumpliré con mi deber plena y admirablemente. Iida gritó con sus movimientos de corte habituales, y Hagakure le dio un lindo pulgar doble hacia arriba. No te defraudaré, Momo. Aquellos que no fueron recogidos se deprimieron un poco, en su mayoría Mina y Sato, con Zero riéndose de su situación y dándoles palmaditas en la espalda. Oye, anímate. Escuchaste al jefe. Somos demasiado valiosos para huir y golpear a algunas personas. Así es. Estuvo de acuerdo Monoma con una risa, señalando a los que fueron elegidos. Eso no solo significa que somos más valiosos, significa que aquellos que fueron elegidos porque son inútiles para rescatar. Era el equipo de combate el que se desplomaba, dándose cuenta de que no solo las palabras de Monoma eran ciertas, sino que Momo tenía que estar de acuerdo, ya que por eso las eligió. Estaba un poco nerviosa mientras defendía su elección con un tono mucho más ligero, asegurándoles que no eran útiles en este momento, por lo que habían sido elegidos. Bastardos afortunados, murmuró Mina mientras juntaba los dedos, mirando de reojo al pequeño grupo de villanos que se habían estado acercando constantemente a la estación de primeros auxilios que establecieron. Quiero decir, mira lo cerca que están. Ni siquiera tomaría 5 minutos. Podemos defendernos, pero nuestro objetivo no es luchar. Lo sabemos. Resoplaron los estudiantes no seleccionados con varios tonos, pero incluso entonces, no pudieron evitar mirar a los pseudo-villanos. Fue un espectáculo lamentable. Villanos de 20 años. La clase 1, casi tenía 20 miembros, si cada uno tomaba un villano, seguramente ganarían. Se ven tontos, murmuró Mina, usando esto más como una oportunidad para desahogar sus frustraciones cuando los grupos comenzaron a dividirse. Todos el mismo uniforme, todas las mismas armas, mira, esa es original. Tiene un piripe. ¡Qué suerte para él! Oye, al menos si siguen viniendo aquí mientras buscamos, podemos darles un pedazo de nuestras mentes. Zero le dio un codazo a Mina mientras pasaba corriendo, colocando una trampa rápida para cubrir su flanco, solo un hilo de cinta adhesiva cerca del suelo, obligando a cualquiera que viniera detrás de ellos a vigilar sus pies. No estaría demasiado molesto, Mina, incluso los villanos ya no se toman esto en serio. Dijo Uraraka encogiéndose de hombros, comenzando a usar su peculiaridad en los objetos para que pudieran moverse de manera segura y fácil para explorar áreas más profundas de escombros. Tenía una buena cantidad de tiempo libre, ya que no estaba levantando nada para evitar ejercer más presión sobre ella, por lo que podía girar fácilmente y mirar a los villanos. ¿Ves? Uno de ellos se está tomando un refrigerio. Ojalá pudiera tomar un descanso para tomar un refrigerio, se rió Sato mientras revisaba sus azúcares, dando un rápido recordatorio a los otros emisores para que comenzaran a comer sus propios bocadillos.
Mina, algunas pequeñas gotas de jugo condensado y tabletas de fibra cero. Actualmente, los tres estaban relajados, aunque con varios niveles de molestia, Sato y Zero ayudando a levantar con puro músculo o usando cinta adhesiva como cuerdas, mientras Mina se movía junto a Uraraka, entrecerrando los ojos ante el pequeño grupo de villanos que se acercaba a punto de encontrarse con su grupo de combatientes. Entonces, ¿qué estás mirando? Nuestro refrigerio residente está comiendo algo bueno. ¿Y cuál es él? Oh, está justo enfrente, ¿ves? Es ese tipo con la pipa de la que estabas hablando. Uraraka sonrió mientras señalaba uno en el frente, no solo en la primera fila, sino claramente una buena docena de pies por delante del resto, apoyando una tubería rota que debía haber recogido de los escombros en su hombro y sosteniendo una botella en la mano. Bueno, supongo que bocadillo es una palabra grande, solo está bebiendo refrescos o algo así. ¿Quizás una bebida energética? Gustar, cocodrilo. Gatorade. De repente, tres cabezas se levantaron, todas las quejas desaparecieron y un sudor frío les corría por la espalda antes de cambiar de mirada y reír nerviosamente. De ninguna manera, no lo harían. B, pero si esto se parece en algo al campamento de verano. Te lo harían totalmente. Los tres miraron a la manada de pseudo-villanos, liderados por un villano particularmente bajo y voluminoso. Su rostro, oculto detrás de un paño. Caminaba más fácil que el resto con armadura, su postura con su espada confiada y solo un poco de piel visible. Se había levantado la máscara para beber de una botella de Gatorade, pero eso no era lo más aterrador, ni siquiera la pulgada de cicatriz que se asomaba, estaba demasiado lejos para que alguien lo viera. Pero cuando bajó la botella de sus labios, todos pudieron ver lo preocupante. Estaba sonriendo. Ese villano principal, armado con solo una pipa, después de haber abandonado su pistola de pegamento, y superado en número de 5-1 por los héroes, sonreía con una confianza fría demasiado familiar. ¿Cómo había entrado Ronin en la licencia provisional tan fácilmente? Uno podría preguntarse. La respuesta fue fácil. Entonces, ¿me quieres? Ronin dijo justo después de aceptar la unidad flash de Nezu, y antes de que dejara Noah. Esto fue durante el viernes, el último día que Ronin tenía la intención de entrenar con el examen F, y justo cuando los llevaban a la puerta principal después de un largo día de trabajo. ¿Quieres qué? Aparecer durante la licencia provisional y golpear a todos, sí, lo entiendes. Nezu estaba hablando emocionado y ya había sacado lo siguiente. Un pase a la licencia provisional que venía con algunas instrucciones. Yo, entiendo la acción. No estoy seguro de entender por qué quieres que haga esto, porque suena como una idea horrible, había dicho Ronin mientras Mao se reía, completamente incontenible. Bueno, verás, cada año el examen de licencia provisional tiene una parte de combate, y me gustaría que fueras parte de ella, explicó Nezu, sin dar suficientes detalles para el vigilante. Sin embargo, la parte de combate no se hace con robots. ¿Qué, querías disfrazarme de uno? Será obvio que no soy un robot. En primer lugar, subestimas lo buenos que son mis disfraces. En segundo lugar, no se lo digas a nadie, pero este año vamos a usar personas reales. Algo sobre que quieren depender menos de UA, pero todavía tenemos mucha influencia, explicó Nezu, haciendo que Mao resoplara y murmurara algo sobre política. La Asociación de Héroes está tratando de minimizar nuestro control del espacio de héroes más grande, pero podemos usar nuestra influencia para que algunas personas participen en el examen. No podemos hacer ningún maestro, discutirían sobre los prejuicios y dirían que nuestros maestros fueron demasiado fáciles para dejar pasar a nuestros estudiantes. Pero no soy un maestro, concluyó Ronin para el bastardo rata. ¿De qué estás hablando? Mao susurró, inclinándose. Ronin resopló. Esto es dócil. Los favores son algo maravilloso, concluyó Nezu, sonriendo a Ronin. Si lo haces bien, aumenta nuestra influencia a pesar de la intromisión de la asociación, lo que significa que podemos mantener el control sobre nuestros propios asuntos y seguir trabajando contigo. Básicamente nos estás ayudando a seguir ayudándote. Lo que estoy haciendo básicamente es ayudarte a ti mismo. Mantener tu imagen, influencia y asumo el presupuesto. Eso también. Incluso cuando lo llamaron, Nezu no se inmutó.
Si haces esto por nosotros, haré todo lo posible para mantenerte en el anonimato no solo aquí, sino que te ayudaré a lidiar con la yakuza de mi parte. Nunca has tenido nada que ver con el papeleo, ¿verdad? Además, podríamos tener una gran oportunidad pronto. Me encantaría contarte. ¿Me dejarías entrar de todos modos?, dijo Ronin con un resoplido, pero tomó el pase y los papeles de todos modos. Entonces, ¿quién era el verdadero tonto? Entonces, ¿hay alguna razón específica por la que me necesitan, o crees que ayudaré a mejorar tu reputación? Nesu se frotó la parte posterior de la cabeza, luego se inclinó conspirativamente. La alta gerencia de la Asociación de Héroes se encuentra en una situación difícil. Necesitan comenzar a controlar mejor la ola entrante de héroes y quieren fallarles a muchos de ellos. Necesitamos hacer un desafío que parezca ordinario para empujar a esta ola de estudiantes a dar lo mejor de sí mismos, para dejar pasar solo a los mejores. Selectividad secreta, entendido. En un sentido extraño, Ronin lo consiguió, probablemente mejor de lo que lo consiguió, nunca. Esta era la razón por la que Ronin existía, técnicamente. La Asociación de Héroes quería exactamente lo que él quería. Generalmente héroes mejores y más calificados. Claro, a algunos les podría haber parecido una escoria tratar de hacer fracasar a más estudiantes en secreto, pero cuando había vidas en juego, no querías bandadas de idiotas en el suelo tratando de salvar a la gente y jodiéndolo. Ronin no lo admitiría, pero estaba enganchado. No por la oferta de Nesu, diablos no, era mucho más tonto. Ronin se había enganchado accidentalmente, viendo exactamente cómo esto jugaba en todo lo que quería. Solo tenía que esforzarse, asegurándose de que los héroes débiles que no podían seguir el ritmo fallaran, obligándolos a ser mejores si querían pasar. Convencerse a sí mismo de lo que Nesu quería, maldita sea, era tonto. Entonces, ¿qué quieres que haga? Detalles, Nesu, quiero detalles. Para mantenerte en el anonimato, no puedes usar ninguno de tus equipos visibles, pero probablemente aún podrías salirte con la tuya con tu chaleco antibalas, explicó Nesu con un entusiasta frotamiento de patas como el genio maníaco que fingía no ser. Pero la idea principal es simple. Hay como 50 matones, y estarás llenando el espacio adicional para aumentar los números. Entras, finge ser un matón y esfuérzate un poco más que la mayoría. Un poco. Está bien, está bien. Nesu levantó las patas, riendo suavemente. Entra, encaja, y cuando tengas la oportunidad, como lo dicen, Yakuza Hunter. Mao se había reído, los tres ya eran conscientes de lo que Nesu realmente estaba diciendo. Que se jodan. Ronin negó con la cabeza mientras arrojaba la botella, preparándose para mostrarles a estos niños cómo cayó un verdadero villano. Se había sentado durante la primera ronda en las gradas, bajando antes de que comenzara la segunda ronda para una breve descripción general con los otros secuaces, e incluso teniendo una reunión incómoda con Gangorka, uno de los héroes mutilados por Urait. Escuchó órdenes, caminó con el resto, se separó de su grupo para huir en el momento en que vio a Bakugo huirse, y así es como sobrevivió tanto tiempo. Ahora, estaba en el último grupo, con solo una cuarta parte de la tripulación original, sin idea de cómo liderar, y estaba bastante seguro de que no había fallado suficiente gente. Realmente iba a tener que hacer todo lo posible para lograr algo significativo. Esto es lo más extraño que creo que he hecho, murmuró para sí mismo mientras vaciaba su botella y se limpiaba la boca. Llevaba una armadura de la Asociación de Héroes sobre su mono, y gracias a Dios por el mono, esta armadura era pesada y caliente como el infierno. Con la absorción de energía del mono, su cuerpo se mantuvo agradable y fresco para que pudiera realizar el máximo esfuerzo, manteniéndolo un paso por encima de la mayoría de los matones mientras se veía prácticamente igual. Acababan de recibir las órdenes de Gangorka. Hacer lo mejor que pudieran, pero tratar de mantenerse a salvo. La vieja guardia discutía las cosas a medida que avanzaban, continuando progresando incluso mientras hablaban. El plan general era avanzar, mantener la dirección y tratar de llegar a la estación de primeros auxilios. No era genial, era obvio y los héroes se reunirían fácilmente para detenerlos en algún lugar del camino. Ronin pudo ver 5 grupos de estudiantes, ya formando muros defensivos mientras los estudiantes corrían hacia adelante para detenerlos.
Lo que el grupo necesitaba era la pesadilla exacta con la que Ronin se había encontrado 2 veces, las cosas que los estudiantes aprenderían a temer al igual que Ronin. El secuaz secretamente muy competente. Si bien el showman apenas contaba para nadie con cerebro, ese tipo alcohólico en la pequeña tienda era exactamente lo que más debería preocupar a los héroes. Villanos que parecían débiles y sin pretensiones, pero que en realidad eran muy hábiles. Una evaluación incorrecta conduciría a protectores y lesiones innecesarias, y en este momento, Ronin planeaba capitalizarlo para lograr el máximo impacto. Los estudiantes están empezando a formarse. 12 hasta ahora, y creciendo rápidamente, cuando los otros estudiantes se enteren de nosotros. Si se enteran, dijo Revenant rotundamente, acelerando y gritando. Usa las pistolas de pegamento para acribillar a cualquiera que esté alrededor, estaré en primera línea y avanzaré. Empieza a disparar solo una vez que tenga su atención. Ronin no necesitaba dar órdenes ni tener autoridad, confiaba en que una vez que mostrara su habilidad, el resto seguiría. Como dijo uno de los otros, había 12 héroes en escena. 3 de UA, y más provenientes de ese último grupo que todavía estaban discutiendo a quién enviar. Por el momento, los villanos tenían los números, pero era poco probable que durara. Saliendo de la manada, Ronin corrió, sosteniendo su pipa en reversa en su mano izquierda y cargando directamente hacia el héroe más cercano para alcanzarlos lo más rápido posible. Claramente estaban un poco desconcertados, 2 estudiantes que no esperaban que un solo villano cargara contra ellos, pero se recuperaron rápidamente, preparándose para un contraataque. Nunca tuvieron la oportunidad. Murmuró Revenant mientras lanzaba una piedra al más lejano para ganar algo de tiempo, haciendo que se tomaran solo un segundo más mientras saludaba al primero con un golpe de hombro en un cabezazo, luego los usó para bloquear la patada de carga del segundo. Luego pateó el primero en el segundo, dejándolos extenderse uno sobre el otro mientras levantaba su pipa. 2. Glue. Su respaldo hizo su trabajo de manera excelente. El segundo héroe apenas resultó herido, pero cuando sus manos quedaron encerradas en el cemento como pegamento junto con su compañero aturdido, apenas pudieron luchar y no tuvieron forma de poner la fuerza para salir por completo. Perfecto. Excelente, eso es exactamente lo que quiero ver. El tono de Revenant no inspiraba optimismo, sino más bien una experiencia extraña. Había lidiado con múltiples oponentes antes, como el top 10 y usaba su mayor fanfarronería de inmediato. Su mayor problema había sido su capacidad para dañarlos, para derribarlos, pero no poder acabar con ellos, tanto porque no los mató, como porque no tuvo tiempo de golpearlos hasta dejarlos inconscientes o atarlos para sacarlos de la pelea. Estas pistolas de cemento, sin embargo. 3. Tenya herida. Me preguntaba cuándo comenzaría a reconocer a la gente, murmuró Ronin para sí mismo cuando la siguiente persona entró corriendo. Ida, uno de los más rápidos en uno, así Ronin tenía los hechos claros, superando fácilmente a sus propios compañeros de equipo mientras se apresuraba, sin necesidad de separar el grupo si el grupo lo hacía por él. Demasiado ansioso. Revenant pateó una roca, luego la golpeó como una pelota de béisbol, y Ida la esquivó fácilmente mientras intentaba rodear a Ronin para golpear a los backliners, pero era su deber como jefe mantener la línea, incluso si él era la primera línea. Ida se mantenía cerca, no estaba dispuesta a perder velocidad, un simple error, ya que incluso Revenant podía golpear un objetivo inmóvil. Dispárame. Ordenó a través de los intercomunicadores, dejándoles descubrir lo que eso significaba mientras Revenant ponía su fe en el traje y saltaba en el camino de Ida, abordando sus piernas. Recibió una patada accidental masiva en las costillas, siendo lanzado hacia atrás, pero Ida tropezó, una apertura que aprovecharon las primeras poleas de pegamento, golpeando donde Revenant había estado y golpeando a Ida de repente. Bien, paso a paso. Mantén el impulso. De un barrido a otro, luego de regreso. Desde Gamborka barriendo a 2 de los mejores estudiantes en el examen, luego hasta la reversión de Bakugou, y ahora en el pequeño escuadrón de villanos mientras avanzaban lentamente a través de los escombros. Sigue moviéndote, mantén el impulso. Se sintió mal en algún nivel cuando Revenant miró por encima de su pequeña manada, quedándose en un grupo tan grande en lugar de separarse por su cuenta.
No era así como trabajaba, ni siquiera con Mao, dando órdenes, inspeccionando un grupo. Las únicas instrucciones que sabía dar eran moverse, detenerse y disparar. No era exactamente una combinación ganadora. Un grupo de debiluchos que solo se las arreglaban con su equipo, liderados por alguien cuyo estilo completo estaba siendo llevado por el equipo que no estaba usando. Contra todo un grupo de estudiantes entrenados principalmente para luchar. Una subida dura, sin duda. Ronin se mantuvo a la cabeza, avanzando pero incapaz de ir demasiado lejos, de lo contrario, los estudiantes comenzarían a atacar al grupo desde los lados. La mayor sorpresa fue un equipo occidental entre dos grupos, atacándolo desde múltiples direcciones a la vez. Sosténgalos a punta de pistola. Revenant llamó, enfocándose en 3 estudiantes a la vez. Un segundo de vacilación está bien, déjalos a raya todo el tiempo que puedas, estaré allí pronto. Línea de fondo, sobre mí, dispara a voluntad. Ronin actuó como un punto de anclaje. Su mayor adición al grupo no fueron necesariamente sus habilidades de combate, sino su pura voluntad de seguir adelante incluso cuando el ejercicio casi había terminado. Recordando las promesas de Nezu, pero más específicamente, sus palabras llevaron a Ronin a esforzarse tanto como lo haría para una misión de verdadera importancia. Para hacerlo sin intentarlo, los estudiantes héroes llegaron rápido. Hubo muchas pequeñas ráfagas de actividad, lo que dio mucho tiempo para que los villanos practicaran su coordinación, incluso cuando algunos de ellos fueron derribados. Maldita sea, había dicho uno de los villanos mientras pasaban por las ruinas de un rascacielos, ya despejado por los estudiantes. ¿Crees que realmente vamos a hacer esto? Si atacamos el centro de descanso, podría significar el fracaso de todo el grupo, especialmente si no nos detienen. Bueno. Revenant tomó estos problemas de motivación de la misma manera que lo hizo con los físicos. Directamente, con nada más que hechos. Estamos aquí para obligar a los estudiantes a dar lo mejor de sí mismos. Si no pueden hacer frente, no están listos, y no se andarán con rodeos cuando nos golpeen. Ojos arriba, no toleraré ninguna duda. Hilarantemente, Ronin supuso que lo estaba haciendo también no solo porque su entrenamiento frecuente, pensar en ello como un combate hacía que fuera mucho más fácil ser rudo, sino porque así era exactamente como pelearía. Apunta con un arma a un enjambre de corredores para hacerlos dudar por un instante, explotando la brecha para golpearlos antes de que se recuperen, y luego mantenerlos a la defensiva. Ángulos sorpresa, trucos baratos, esto fue genial para él. Ahí están los villanos. Los tengo. Mantente alejado. El problema era el grupo, iba tan lejos en contra de su estilo habitual. No podía huir, eran demasiado grandes para esconderse, y la mayoría de ellos no eran lo suficientemente físicos como para seguir el ritmo de sus movimientos acrobáticos. También eran un gran ancla para él, en un sentido muy diferente al que él era para ellos. El grupo recibía algunos golpes en cada pelea, y su número comenzaba a disminuir lentamente. Estaba claro que liderar grupos no era su campo. El método de Ronin para resolver todo era hacer todo. Pidiendo apoyo, Ronin se apresuró a encontrarse con cada grupo de estudiantes y luego los golpeó él mismo. No se dijo que alguien capaz de luchar contra Nomu podría lidiar con los estudiantes, pero nuevamente, el presentador tiró de él. Revenant una vez se enfrentó a 2 estudiantes a la vez en medio del rascacielos, colocándose entre ellos para darles falsas aperturas. Le dio la espalda a uno, golpeando ligeramente al otro por encima de la cabeza con su pipa, luego giró con un codo fluido para golpear al otro en el estómago mientras saltaban hacia él. Su agitación lo derribó, pero el daño fue mínimo en comparación con ellos. Doblado y sin aliento. Cerró la distancia rápidamente, golpeándolos en la espalda para golpearlos contra el suelo y luego pasar al siguiente, tanto para atacar como para despejar el área para que sus apoyos pudieran pegar a su oponente caído. En una pelea 1 a 1, no había nada de lo que valiera la pena hablar. Golpear al estudiante mientras miraba a su compañero de clase, demasiado distraído para ver la tubería que venía hacia su sien. Los aficionados, te enfocas en el combate y, sin embargo, Revenant lo dejó caer mientras giraba la muñeca, girando la pipa en un pequeño círculo, decepcionado. Esto se estaba convirtiendo rápidamente en una situación de los 10 mejores de nuevo.
La decepción tiñó su voz, audible mientras hablaba con el grupo. Continúa adelante. Empujamos hasta llegar al campamento, saben que venimos, pero no pueden correr para siempre. Dios, contrataron a un verdadero villano para la prueba. Revenant miró debajo de su máscara, dándose la vuelta. Se trata de llevar a los héroes a sus límites. Si fuera fácil, no tendría sentido un examen. Sigue empujando a los héroes a sus límites, veremos cómo se adaptan. No pasó mucho tiempo hasta que el pequeño grupo abandonó el rascacielos, 20 y tantos estudiantes se quedaron atrás, atrapados en pegamento similar al cemento. Su marcha continuó, en su mayoría sin ser molestados. De las aproximadamente 20 personas con las que comenzaron, solo habían perdido 4 por ataques sorpresa. Era sorprendentemente alto. Midoriya nunca se había dado cuenta de lo malo que era protegiendo a las personas. Resulta que esquivar ataques les permite continuar sin cesar para golpear a tu equipo. Áspero. Además, no podía estar en todas partes a la vez. Distracciones. Revenant se recompuso, abandonando el ancla para correr hacia adelante. Saltó directamente a una emboscada de 3 estudiantes, solo se concentró en los movimientos. 2 arriba, 1 en el costado. Entendido. Un estudiante gritó mientras tiraban. De repente, un cable trampa bajo sus pies se tensó y algo se balanceó hacia abajo desde un lado como una trampa en una mazmorra mítica. Revenant dejó que sus tobillos salieran de debajo de él, haciendo una voltereta frontal para evitar caer boca abajo y los escombros oscilantes. Su voltereta lo envió deliberadamente chocando contra los tacones de un estudiante desprevenido primero, ambos talones chocando contra el hombro del estudiante antes de que él retrocediera para despejar el espacio y pisar una extraña sustancia pegajosa. Una trampa de múltiples capas. Qué tonto de su parte. Debería haber esquivado una nueva área. Oh, dispara, Sato. No te preocupes, Revenant apenas los escuchó cuando de repente giró, tratando de levantar los pies mientras atacaba al estudiante más cercano. De repente patea con un pie para intentar liberarlo, girando para liberar su otro pie, luego lanzando su pipa de extremo a extremo el estudiante que le sigue para causar interrupciones. Este piso era como las pistolas de pegamento. Los estudiantes habían robado una. Le dio una gran idea. Fue todo lo que el otro pudo salir mientras se lanzaba hacia adelante, extendiendo los brazos. Sin defensa. Ahora cuidadoso con el suelo, Revenant trató esto como lo haría con Mao, saltando hacia él con toda su fuerza. Lideró con una patada en salto en el estómago, volviendo el impulso del héroe en su contra mientras obligaba al enorme estudiante a exhalar, su pie se clavó en el estómago del estudiante con tanta fuerza que casi se dobla. En esa gran apertura, Revenant agarró al estudiante como Mao le enseñó, poniendo el peso del tipo grande contra él para golpearlo contra el suelo pegajoso. Duro. Después de su rápido derribo de un estudiante que no podía seguirle el ritmo, Revenant corrió y pateó al estudiante en el estómago por última vez, tanto para mantenerlo abajo como para usar al estudiante como terreno despejado para saltar, saltando de su segunda víctima directamente hacia la primera, el alto que estaba parado atrás. Ajustando sus brazos, era Zero. ¿Dónde estaba Sato? Podría haber jurado que solían estar juntos, bueno. Zero estaba tratando de hacer algo cuando Revenant pateó su pipa, los ojos del estudiante naturalmente atraídos por el llamativo objeto giratorio. Apertura perfecta para que Revenant agarre a Zero por la máscara y luego golpee sus cabezas. El chico más alto tropezó, su mundo se redujo a solo la nueva máscara de Revenant, incapaz de ver cómo Revenant tiró hacia atrás una pierna y luego pateó la de Zero. El brazo que tiraba de Zero hacia Revenant de repente lo empujó al suelo cuando su pierna cedió. Cayó como un saco de rocas, con los ojos nublados y confundido mientras Revenant se elevaba sobre él. Revenant tranquilamente plantó una bota en Zero para sujetarlo, luego levantó la mano y miró hacia arriba. Atrapando su pipa justo cuando cayó, luego rompiendo a Zero en la cabeza con un movimiento fluido. La espada giró hacia abajo, fue atrapada, luego se balanceó directamente en la cabeza de Zero antes de retroceder, desenganchándose para prepararse, para luchar. Ambos estaban caídos. ¡Mira! Era Sato. Todavía estaban juntos, qué buenos amigos.
Buena idea, comenzó Revenant mientras comenzaba a regresar a su grupo, con cuidado de navegar sobre la cinta que cubría el piso. Pero mala ejecución. Conoce tus límites la próxima vez. Lo habían hecho bien, la trampa era buena. Habría obtenido la mayoría, pero no fue la mayoría. Otros 2 estudiantes caídos. ¿Y no lo sabrías? Mirando hacia adelante, Ronin pudo ver claramente más fuerzas reunidas. Pensando menos en luchar contra sí mismo, estaba bastante seguro de que podía ver al grupo de búsqueda más adelante. ¡Qué poco pro! Sus quejas se detuvieron por un segundo mientras miraba al Sato sin aliento y atascado, luego al conmocionado y atascado Zero. Ah. La retaguardia. Bueno, la suerte era parte de la lucha, y por una vez, no era Midoriya ahogándose en el malo. Miró a los estudiantes, uno de los estudiantes que no estaba en su equipo miró y casi saltó de su piel antes de hacer un gesto salvaje hacia los villanos. Miró hacia atrás a su equipo, finalmente se puso al día después de correr 200 metros, luego miró hacia adelante, sonriendo debajo de su máscara. La suerte es incontrolable, pero es la forma en que jugamos con ella lo que marca la diferencia, resumió Revenant con una rara sonrisa debajo de su máscara, su misión clara. Debían intentar hacer este examen lo más difícil posible. ¿Cómo harían eso, exactamente? Recupera el aliento, prepara tus armas y sigue mi ejemplo. Apuntó con su pipa hacia ellos como un comandante empuñando su sable, dejando que su tono se desviara un poco más casual, ya que podía ver el pánico incluso desde esta distancia. Estaba disfrutando demasiado de esto, pero maldita sea, se sentía bien. Se rió, sacudiendo levemente la cabeza pero sin romper la línea de visión de su objetivo como un halcón. Vamos a joderlos.